Buenos días, hermanos. Bendito sea el Señor por esta hora. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Yo creo que no va a ser muy largo lo que conversemos en esta hora. Lamento el atraso, pero tuve ahí unas complicaciones y no pude entrar antes. Quisiera que habláramos un poco acerca de quiénes son los que van a ser salvos, quiénes son realmente los que van a poder entrar o vamos a poder entrar con el Señor en su reino, quiénes somos aquellos que vamos a poder contemplar el rostro del Señor frente a frente. Y creo que la palabra es bastante clara en ese sentido. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener claros, y es que el Señor Jesús cambió. O sea, no quiero que vayan a decir que estoy diciendo una herejía, déjame que te lo voy a explicar. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él no cambia. Y porque Él no cambia, no hemos sido consumidos. Sin embargo, cuando yo te digo que nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús, a Yeshua con otros ojos, porque Él cambió, me refiero a que el sistema religioso o lo que se ha instituido en el mundo, cuando nos habla del Señor Jesús, nos habla de un niño en un pesebre. Y muchos de nosotros, bueno, yo no, pero hay quienes cuando está el tiempo de Navidad, que no vamos a hablar si hay que celebrar o no la Navidad, no es el tema en este momento, pero ponen nacimientos y en esos nacimientos ponen al niñito Jesús, supuestamente, ¿verdad? Ponen ahí un pichinguito y lo ponen, dizque es nuestro Dios, o dicen el niño Jesús o le oran al niño Jesús. Pero la Biblia nos habla claramente de que Él, era el Hijo de Dios y que Él tuvo un ministerio. Hay quienes dicen que el ministerio del Señor solamente fue de un año, de año y medio, 3 años y medio. Creo que hay muchas cosas que no vamos a tener claro sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero Él dice la palabra o nos muestra la palabra que Él no escribió nada, o aparentemente, como vamos a ver un poquito más adelante, sino que los evangelios, que son las buenas nuevas, fueron escritas por los apóstoles, donde ellos pusieron en tinta y papel los dichos, la historia o toda la enseñanza que el Señor Jesús les compartió a ellos. Entonces ahí podemos ver en esos evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver un retrato de nuestro Señor y podemos ver que Él era un hombre sumamente recto, que Él no se guiaba por lo que miraban sus ojos, sino que Él miraba el corazón, Él conocía el corazón de todos. Él peleó aguerridamente en contra del sistema religioso que estaba instituido en el tiempo en que Él estuvo sobre la tierra. Él nunca de ninguna manera vino a desautorizar la Torá, ni vino a desautorizar la Biblia, lo que es los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, o los libros de los profetas, o los libros como los salmos o cantares, para nada. Él dijo que toda esa palabra iba a cumplirse y que ni siquiera una yod, que es la letra más pequeña en el alfabeto de los judíos, que ni siquiera una yod iba a dejar de cumplirse. Y lo vemos como en su ministerio Él llamó a hombres que Él preparó, que Él capacitó y que luego los envió. Y por eso es que primero fueron discípulos y luego fueron apóstoles porque fueron enviados. Y en el tiempo de preparación pudimos ver sus luchas como hombres, pudimos ver sus errores, pero también pudimos ver sus fortalezas y cómo el Señor depositó sobre ellos su confianza y también les dio de su espíritu y le hizo promesas sobre su regreso. Y este Señor Jesús que nosotros vemos en los evangelios
fue un hombre que afiló su rostro cuando él sabía que tenía que ir a Jerusalén y que sabía de que él iba a ser entregado por los religiosos al poder político y que iba a ser crucificado. Y vemos que él fue como un cordero. Él no puso resistencia y cuando Poncio Pilato le dijo, a mí no me contestas, ¿no sabes acaso que yo tengo poder para liberarte? Y él le dijo, tú no tendrías ningún poder si no te hubieras sido dado del cielo. Y le dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, y si de alguna manera pues hubiera sido la voluntad del Señor, él hubiera podido mandar ángeles o legiones de ángeles para que lo fueran y lo liberaran, pero no era esa la voluntad del Padre. Entonces él se entregó voluntariamente y fue como cordero, no abrió su boca, no dijo nada, y lo crucificaron y le dieron una muerte de lo más oprobiosa y con un sufrimiento indescriptible. Y por el derramamiento de su sangre, por haber derramado su alma, porque la vida del hombre o la vida de la carne está en la sangre, al derramar su sangre, él derramó su alma para que nosotros pudiéramos tener nuevamente acceso al Padre. Pero Jesús, el de hoy en día, no es ese cordero, no es ese niño que estaba en el pesebre, no es ese hombre que estuvo en la cruz, no es ese cordero inmolado que fue voluntariamente y sin decir nada, sino que Jesús hoy en día es un Jesús que es poderoso, es un Yeshua que es el Hijo de Dios, que ha sido nombrado como el Señor de señores y que se le ha dado toda autoridad en la tierra, en el cielo, en el mar y donde quiera que Él va. Y nosotros tenemos que entender de que en ese sentido el Señor ha cambiado. Y cuando nosotros pensemos en el Señor Jesús, no podemos seguir pensando en un niñito inofensivo, como nos ha contado el cuento, como un cuento de hadas, que llegaron 3 reyes, cuando la Biblia no dice en ningún momento que fueron 3. Ni tampoco se llamaban Baltasar, Melchor, y no sé cuál era el otro nombre, no se llamaban así y eran más de 3. El Jesús de hoy en día, el que está sentado a la diestra del Padre y el que está siendo retenido en los cielos hasta el tiempo determinado por nuestro Padre, es el Jesús del que nos habla el 5.º evangelio. Te cuento, hay un 5.º evangelio. Porque si los primeros 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen todos los hechos, todas las palabras y toda la revelación y los caminos de nuestro Señor Jesús, el 5.º evangelio es el libro de revelaciones, conocido por Apocalipsis. Y en este libro de Apocalipsis, quien lo habla es el Señor Jesús. Dice que es la revelación que el Padre le dio al Hijo para que pudiera ser transmitida a nosotros sobre las cosas que eran, es decir, la presencia del Señor, su resplandor, su poder, que más nos valdría tenerlo presente, que nos habla del período de las asambleas, de esas congregaciones que se reúnen en el nombre de Yeshua y que nos habla de las cosas que estamos ya viendo, que suenan, que están por comenzar a desarrollarse. En ese sentido, el Señor Jesús ha cambiado y este es el 5.º evangelio. Es como cuando Jeremías escribió su libro, él no lo escribió de puño y letra, sino que usó a un escriba que se llamaba Baruch para que escribiera el libro de Jeremías. De la misma manera, Yeshua, nuestro Señor, recibió una revelación del Padre y le dijo a Juan, al apóstol Juan, escribe lo que te voy a mostrar. O sea, Juan fue el escriba del Señor Jesús y por cuanto el Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el 5.º evangelio, si de esa manera se pudiera nombrar. Y tiene que ser estudiado el libro de Apocalipsis, sí, en relación al libro de Daniel, estamos de acuerdo, en relación al libro de Zacarías, estamos de acuerdo, en relación a las profecías, estamos de acuerdo, pero tiene que verse también como una continuidad de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo es nuestro Señor Jesús actualmente? Y eso es lo que yo creo que como creyentes, como iglesia, necesitamos recordar, porque en estos tiempos que estamos viviendo, está por cumplirse cada una de las profecías que están reveladas desde Génesis hasta este libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo 1 de Apocalipsis que es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre se la dio al Hijo. Le dijo,
nuestro todopoderoso Padre Hashem le dijo, mira, hijo mío, que te he nombrado Adón y que te he dado autoridad sobre todo nombre que se nombra y toda rodilla se va a doblar delante de ti, te voy a revelar qué es lo que va a suceder. Porque el Padre no quiere que nosotros estemos en oscuridad, sino que nosotros nos enteremos de cómo van a ser las cosas. Y recuérdate que el Señor Jesús es la esencia del Padre, es la imagen misma de su sustancia. Él no vino a reflejar al Padre, pero el Hijo está sujeto al Padre. Entonces el Hijo solamente habla lo que el Padre le dice. El Hijo no sanó a los que Él quiso, sino a los que el Padre le dijo que sanara. Las obras que Jesús llevó a cabo fueron las obras que vio a su Padre que hacía. Y siguiendo ese mismo patrón de que Jesús dijo que Él no hablaba nada que no hubiera escuchado hablar al Padre, es lo que se manifiesta en el libro de Apocalipsis. Jesús no trajo esta revelación independiente, sino que la trajo en sujeción al Padre. Y el Padre le dijo, te doy esta revelación, hijo, o te permito o te autorizo para que esta revelación tú se la puedas revelar a la iglesia, a la congregación, a mi pueblo. Que la congregación, la iglesia está unida por un cordón umbilical con el pueblo de Israel. Entonces dice en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes somos sus siervos? Aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en el Padre por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Aquellos que sabemos de que la gracia no es una licencia para pecar y no es una licencia para hacer lo que a mí se me antoje hacer, sino que la gracia es el poder, es el empoderamiento que yo tengo de parte de lo alto en el nombre de Jesucristo para ser capaz de mantenerme en santidad, para ser capaz de apartarme de las cosas que me atraen del mundo y que se oponen a Dios, para agradar a Dios. Y eso se llama ser santo. Y yo no puedo ser santa y no puedo mantenerme en integridad, no puedo mantenerme en una limpieza continua separada del Señor. Si no es por el poder manifiesto del nombre de Cristo, si no es a través del poder del Espíritu de Dios, que es la presencia misma de Dios, yo no podría mantenerme en santidad, yo no podría purificarme, no podría limpiarme y no podría apartarme de la corriente de este mundo si no fuera por ese poder. Y esa es la definición de gracia. La gracia es utilizada por muchos para decir que podemos hacer lo que sea y que siempre nos van a perdonar. Pero Tito, y tú lo puedes buscar, puedes leer el libro de Tito, que solo son 3 capítulos, se tomó la molestia, la carta de Tito, Pablo acá a Tito, explicó lo que era la gracia, porque la gracia estaba siendo usada de manera equivocada. Quizás tú crees que la gracia es el regalo inmerecido. Sí, estamos claros, pero la gracia es más que eso. La gracia es ese poder que tenemos del cielo para poder vivir la vida que se supone que deberíamos vivir. Y esa vida que se supone que deberíamos vivir es la vida que es de ser santos, porque Él es santo, y ser santo es apartarnos cada vez más de la amistad con el mundo para agradar a Dios. Entonces dice el Señor que esta es la revelación que el Padre le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, y la declaró por medio de su ángel a el apóstol Juan. Es decir, Juan vino a ser su escriba, como Baruch lo fue de Jeremías. Entonces dice la palabra que el Señor le dijo, o la clave para comprender esta revelación que el Padre le dio a Jesús está en el versículo 19, el capítulo 1, que dice, diciéndole Yeshua a Juan, mira Juan, escribe las cosas que has visto, y escribe, le dice las cosas que son, y escribe, le dice las que han de ser después de estas. Miren, ahorita hay tanto que podríamos hablar porque la gente se está agarrando de las greñas por la cuestión de que si el rapto va a ser antes de que se manifieste el hombre de pecado, o que si va a ser después, o que si va a ser en medio, o que si los creyentes vamos a pasar por la tribulación o no. Yo tengo mi propia percepción sobre esto, aunque yo me reservo el derecho de estar equivocada. Pero en mi lectura de los 4 evangelios más el 5º de Apocalipsis, yo he llegado a la conclusión
de que el Señor no va a llevarse a nadie a estar delante de su presencia que no haya sido purificado con fuego. Y la palabra dice claramente que Él nos va a librar del día de la ira. Entonces eso a mí me hace creer de que los creyentes vamos a pasar por un tiempo de tribulación hasta que suene la última trompeta, que es la séptima trompeta, y luego viene la ira del Señor derramada a través de las copas. Entonces, si yo estoy equivocada, gloria al Señor. Si el arrebatamiento va a ser antes y no nos van a tocar ni con un pétalo de una rosa, bendito sea el Señor. Pero por si acaso, yo te diría que estés preparado. Porque aquí en la revelación que el Padre le dio a Jesucristo para que se la diera a Juan y le escribiera, lo primero que le muestra es cómo Él ha cambiado, en el sentido de que Él ya no es ese corderito, Él ya no es ese niño, Él es un rey y sus ojos todo lo ven. Le dijo cuando Juan dice que se volteó para ver quién es el que le estaba hablando, dice que vio los 7 candeleros de oro que dan o recuerdan los 7 atributos del Espíritu de Dios del que nos habla el libro de Isaías. Y dice que en medio de esos 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Yeshua, pero lo vio diferente. Ya no era ese niñito, ya no era ese hombre que estaba en la cruz, que estaba sangrando o que se le reveló después de resucitado con las llagas en las manos, sino que dice que lo vio vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, con un vestido sacerdotal, y que tenía ceñido en el pecho un cinto de oro, y su cabeza eran blancos como la blanca lana, más blancos que aún la luz del sol, y sus ojos como llamas de fuego. Sus ojos todo lo ven, sus ojos todo lo penetra. Ese poder, no hay nada que se oculte de la mirada de nuestro Señor, y más nos vale, iglesia, más nos vale, congregación, más nos vale, creyentes, que tengas presente que nada se escapa de la mirada del Señor. Nada se escapa de la mirada del Señor. Y dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. ¿Cuál es este bronce bruñido? ¿O a qué hace referencia? Hace referencia a cuando se le mostró el modelo a Moisés para que hiciera el tabernáculo, y estaba el lavacro de bronce, y ese ese lavatorio de bronce estaba pulido totalmente y se llenaba de agua para que los sacerdotes pudieran acercarse y lavarse, pero antes de lavarse ellos podían ver su reflejo y podían ver si ellos tenían tiña o tenían sangre o estaban tiznados, antes de poder ponerse a ministrar. Entonces esto nos habla de purificación. Estos pies como bronce bruñido, refulgentes como en horno, nos está hablando de que el Señor viene para purificar a las asambleas, a las congregaciones, o si quieres llamarle iglesias. Y su voz como estruendo de muchas aguas. A la voz de Yeshua todas las montañas tiemblan. Al escuchar la voz del Señor, todos los animales tiemblan, el mar retrocede, aún las estrellas se postran delante de Él. Y como iglesia, que Él es nuestro Señor, nos tomamos su nombre muy a la ligera. Y por eso, mira, la iglesia está en crisis, tiene tiempo de estar en crisis, y no podemos ser ignorantes y no podemos seguir evadiendo este tema, no podemos seguir queriendo tapar el sol con un dedo, no podemos seguir destruyéndonos entre nosotros mismos, pero tenemos que darnos cuenta que la iglesia está en crisis, y está en crisis desde hace mucho tiempo, porque se ha vuelto una religión, se ha institucionalizado como un sistema religioso, y ese sistema religioso no fue lo que el Señor Jesús estableció, no fue lo que los apóstoles del Señor Jesús establecieron, sino que ha venido forjándose con opiniones, con creencias, con metodologías de hombres que no son las que el Señor estableció. Y mira, a Él no se le engaña, Él sabe porque sus ojos son como fuego, sus ojos dice que son como llamas de fuego, y Él todo lo mira, y Él ve a la iglesia y ve tu vida y mi vida, y yo sé que hay cosas en mi vida que a Él no le agradan. Yo sé que hay cosas en tu vida que a Él no le agradan. Y el Señor, cuando hace esta revelación y le dice a Juan, mira, escribe las cosas que has visto, es decir, cómo soy yo. Mira las cosas que son el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, el tiempo
de las personas que se están volviendo a mí, pero que están en este sistema religioso, y las que han de ser después de esta, la purificación que Él va a traer para su pueblo. Él no va a desatar su ira sobre su pueblo, porque su palabra lo dice. Pero es necesario que nosotros seamos quitados, seamos probados con fuego y que se quite toda la escoria y toda la miseria y todas esas manías que tenemos, porque Él quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y Él se va a encargar de que esto así sea. O lo hacemos nosotros a la manera de Él, o lo va a hacer a la manera de Él. Lo va a hacer Él mismo, porque Él no va a ser burlado. Entonces, dice en el versículo 16 que cuando Juan lo vio, que tenía en su diestra 7 luminarias o 7 estrellas, y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice que cuando le vio, caí como muerto a sus pies. ¡Wow! Si nosotros pudiéramos entender la gloria y la majestad que Yeshua tiene en este momento, que le ha sido dada por el Padre, nosotros también caeríamos como muertos a sus pies. La iglesia está como muerta a los pies de su Mesías. Las congregaciones de verdad están como muertas a los pies de su Mesías. De verdad temblamos y nos falta la fuerza cuando pensamos en Él, o cuando pensamos de que Él es el dueño de las congregaciones, que Él es el dueño de las iglesias, que Él es el dueño de las asambleas. Realmente temblamos y caemos como muertos a sus pies. Pienso que no. Y el Señor quiere que nosotros entendamos de que este es el tiempo para que nos volvamos a Él. Y es algo poderoso lo que Él muestra, porque cuando empieza a darle los mensajes a las 7 iglesias o a las 7 asambleas, a las 7 congregaciones, estas eran, acuérdate que al principio, cuando Yeshua fue recibido en el cielo y quedaron los apóstoles para comenzar a predicar este evangelio del reino, comenzando en Jerusalén, Judea y después a toda la tierra, vino en el año 70 la destrucción del templo, y vino Roma y sacó a todos los judíos de Israel y les prohibió estar en Israel. Entonces se formaron congregaciones en el exilio. Entonces este mensaje a estas iglesias en ese tiempo, que todavía estaba vivo Juan, eran para estas congregaciones que eran fundamentalmente judías, que eran fundamentalmente de personas que observaban la Torá y que se manejaban de acuerdo al pacto de Dios con Israel que hizo cuando lo sacó de Egipto. Pero eran judíos en su mayoría que habían recibido a Jesús como su Mesías para prepararse para el reino venidero. Entonces estas congregaciones estaban en el exilio y el Señor les habla porque ellos eran como el semillero o venían siendo como a través de los cuales terminó expandiéndose el evangelio en toda la tierra, y de la cual nosotros hemos venido a ser hijos de estas iglesias. Estas iglesias pueden verse en función de, que la primera de Éfeso era el tiempo cuando estuvieron en el exilio, y después ir siglo tras siglo hasta llegar al día de hoy. También tú puedes ver a estas iglesias como características o 7 características de lo que es las congregaciones de hoy en día, incluyendo las congregaciones mesiánicas, las congregaciones judías, o donde hay ese retorno al origen o a estas raíces judías de nuestra fe. 7 es un número de plenitud. Pero a lo que yo te quiero llamar la atención y sobre lo que quiero hablar es sobre aquellos que vamos a ser salvos. Realmente, ¿quiénes somos los que podemos creer o podemos caminar en pos de esa salvación? El Señor Jesús dice en el libro de Apocalipsis siempre, pero en el capítulo 20, en el versículo 5 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él
1000 años. ¿Quiénes son o quiénes somos los que vamos a ser parte de ese reino de sacerdotes de Dios y de Cristo y que vamos a reinar con Él 1000 años? Pues los que seamos parte o lo que tengamos parte en la primera resurrección, o los que estemos vivos en el momento en que se dé la primera resurrección, que es cuando el Señor llama a su pueblo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque creo que tenemos que estar bien claros de cómo viene este proceso en el cual el Señor va a establecer su reino milenial, y que dejemos de creer en fábulas o que creamos de que nos vamos a ir al cielo, como dicen, de chiripa o de gorra o por suerte. Eso no es así. Déjame te aclaro. El venir y retomar nuestra relación con el Padre viene únicamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estamos claros. La salvación es un regalo que el Señor nos da, pero el requisito es que tengamos fe. Y la fe no es sino un verbo. Te repito, la fe es un verbo, no es un adjetivo, es un verbo. Eso quiere decir de que implica una acción. La fe verdadera es una fe que obedece. Y la fe que obedece es la fe que escucha las palabras de Jesús, que Jesús vino a hablar solo lo que habló el Padre, y que habló el Padre lo mismo que le había revelado a sus siervos, los profetas, desde el libro de Génesis en adelante. Entonces, la fe es obedecer la palabra. Estamos claros de que nosotros no somos judíos y que nosotros no tenemos obligación en cuanto a circuncisión, no tenemos obligación en cuanto a todas las costumbres que ellos tienen, porque es parte de ese pacto específico con el pueblo de sangre de parte o descendientes de Abraham. Pero nosotros somos descendientes de Abraham por la fe y somos injertados en el pueblo de Israel, pero quedó establecido claramente en el libro de los Hechos que nosotros no estábamos obligados a seguir esas mismas partes o ritos que ellos tienen, pero sí estamos obligados a las cosas fundamentales que la misma palabra nos establece. Pero volvemos al mismo punto. Tener fe en Dios a través de Jesucristo necesita fe, y la fe es un verbo que implica obediencia. ¿Ok? Entonces, decir que uno cree solamente a nivel intelectual no nos hace hijos, no nos hace parte del pueblo de Israel, no nos hace parte del pacto, del pueblo de pacto. Y todas las promesas, todos los pactos, todo lo que está estableciendo Dios en su palabra es para las personas que estamos dentro del pacto. Entonces, es necesario que nosotros nos revisemos, que nosotros nos evaluemos a la luz de la palabra y que busquemos que en realidad nuestra fe sea obediente y que sea una acción. Entonces el Señor dice que los que tienen parte en la primera resurrección son los que van a estar reinando con Él 1000 años cuando Él comience su reino milenial. Y obviamente estas son las personas que entran en la salvación y que también estaban vivos para entrar en el reino milenial y que han sido transformados por el poder del Señor Jesucristo. Pero hay 4 resurrecciones. Hay 4 resurrecciones de las que nos habla la palabra, y eso lo podemos ver en el primer libro de Corintios. Lo vamos a ver así rapidito. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 23. Lo podemos leer desde el 20 para que nos quede más claro. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, si la muerte entró por un hombre, también por un hombre va a entrar, o entró, ya entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, amén, es el primero que resucita,
después habla de las primicias. Si te fijas, hay una coma en la palabra. Luego los que son de Cristo en su venida. Estamos hablando de una tercera resurrección, pero también hay una resurrección que va a ser al final del milenio, cuando la mayoría de las personas van a ser resucitadas. Entonces, si Cristo fue la primicia, ¿ok? Cristo fue fue el primero, pero también hubo una primicia, porque así lo dice la palabra, de que hubo unas primicias. Y eso lo encontramos en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 52, que dice en el 50, del capítulo 27 de Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí vemos dos resurrecciones. La primera es la de Cristo, porque Él es la primicia, o sea, Él es el primero, el primogénito de todo, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido Él es el primogénito? Bueno, es el Mesías, pero cuando Él resucitó, su cuerpo fue transformado, ¿ok? Fue un cuerpo transformado, como podemos verlo cuando Él después se apareció a los discípulos, a los apóstoles. Él tenía todavía las marcas en su cuerpo. Estaban ellos en un lugar cerrado y él aparecía ahí, como que tenía esa capacidad de no estar sujeto a las limitaciones materiales que nuestro cuerpo sí está sujeto. Y era un cuerpo ya totalmente libre de pecado. Entonces, fíjate bien, dice 1 Corintios, siempre en el capítulo 15, dice Pablo, hablando de esta revelación, de que en su debido orden, Cristo primero, las primicias, dos, luego los que son de Cristo en su venida, y luego la resurrección final en el trono, para el juicio del trono blanco. Pero dice Pablo en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ok? Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es esto diferente a las resurrecciones que hubieron en el Antiguo Testamento o a las mismas resurrecciones que el Señor Jesús hizo? Él resucitó a Lázaro, resucitó a una niña. Vemos que Elías resucitó a un niño, Eliseo también hizo una resurrección, pero esos que resucitaron volvieron a morir. En cambio, cuando Jesús resucitó con un cuerpo transformado para poder vivir en la presencia de Dios, para poder tener esa capacidad de entrar en el reino de los cielos, porque este cuerpo que tú y yo tenemos está corrupto y cada día muere. Entonces necesitamos ser transformados para tener el cuerpo que necesitamos para estar en la presencia de Dios. Entonces, siendo Cristo el primero que fue resucitado y que se le dio un cuerpo nuevo que fue transformado, dice que también fueron las primicias. ¿Y quiénes son estas primicias? Estas primicias están relacionadas con la fiesta de las primicias que habla el capítulo 23 de Levítico. Jesús vino a cumplir la palabra y él cumplió con la fiesta de la Pascua, siendo el mismo el Cordero, con la fiesta de los panes sin levadura, que va inmediatamente después, que es una fiesta donde la levadura simboliza el pecado y él vino a quitar el pecado del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también había una fiesta ahí cerquita que era la fiesta de las primicias. Entonces, esta fiesta de las primicias es que se cortaban unas gavillas de cebada, que era en el tiempo de Aviv o el mes de Nisan, que es el 14 de Nisan, cuando se da la Pascua, cuando se celebra la Pascua, cuando se degolla al Cordero. Entonces, por una palabra que Dios le reveló al rey David, se instituyó que esas gavillas se cortaban en el día de la Pascua, pero se presentaban
hasta después del sábado semanal. Te lo explico. Todas las fiestas que el Señor instituyó implican días de reposo. ¿Ok? Está el día de reposo normal, que son al caer la tarde el viernes hasta el caer de la tarde del sábado. Ese es el Shabbat normal. Pero había un Shabbat solemne que comenzaba al caer la tarde del 14 de Nisan, que es cuando comenzaba la Pascua, y 7 días después, cuando terminaba la fiesta de los panes sin levadura, también había un sábado solemne. Igual con la fiesta de las trompetas, igual con Pentecostés. Entonces, el Señor Jesús cumplió con la fiesta de la Pascua, siendo Él el Cordero, cumplió con la fiesta de los panes sin levadura, quitando el pecado del mundo, pero también cumplió con la fiesta de las primicias. Entonces, ¿en qué consiste esta fiesta de las primicias? Se cortaban las gavillas porque ya era el tiempo de la cosecha y se cortaban en el tiempo donde se mataba el cordero, el 14 de Nisan, y se reservaban para ser presentadas no después del sábado o del Shabbat de la fiesta, sino del Shabbat semanal. Entonces, el Señor Jesús dice la palabra que cuando Él entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos y que se abrieron los sepulcros. Esto de que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Entonces, cuando vino el terremoto, que nos cuenta la palabra, cuando Él entregó el Espíritu, dice que hubo un terremoto y se abrieron los sepulcros. Esto equivale al día en que el sacerdote tomaba estas gavillas y las reservaba para ser presentadas después del Shabbat semanal, no del Shabbat de la fiesta. Entonces, el Señor Jesús no murió un viernes, porque de un viernes, de la noche del viernes, la noche del sábado, no pudo haber resucitado el domingo porque no sale la cuenta. La única señal que dijo el Señor Jesucristo que iba a dar de que Él era el Mesías era la señal de Jonás, que había estado 3 días y 3 noches en el estómago del pez. Ni siquiera Albert Einstein puede hacer de que el viernes al domingo hayan 3 días y 3 noches porque no da, simplemente no da. Entonces, no es esta clase, pero el Señor Jesús, según los relatos de la Biblia, lo más probable es que murió, bueno, el 14, ¿verdad?, de Nisan, pero equivalía a un miércoles de nuestro calendario. Entonces, al morir un miércoles, Él pasó toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes en el sepulcro, hasta caída la tarde del sábado. Y Él resucitó al terminar ese sábado o ese Shabbat semanal, porque coincide con el tiempo también en que el sacerdote presenta las gavillas delante del Padre. Jesús, cuando resucitó, dice que María Magdalena o Miriam fue al sepulcro a buscarlo, y que fue de madrugada, pero ya el sepulcro estaba vacío porque el Señor ya había resucitado. Entonces dice que en medio de la oscuridad, porque fue muy temprano, ella vio un hombre y creyó que era tal vez el jardinero o alguien encargado de ese sepulcro, y que le dijo: ¿dónde has puesto a mi maestro? Y que el Señor solo le dijo María o Miriam, que era el nombre real que ella tenía, y que ella identificó esa voz y que ella quiso tirarse a los pies de Él y le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, que es la fiesta de las primicias. El sacerdote cortaba las gavillas el 14 de Nisan, o el día en que se celebraba la Pascua, y las tenía reservadas para presentarlas como una ofrenda mecida delante del Señor al finalizar el Shabbat semanal, y las presentaba al alba. ¿Ok? Entonces, cuando le dijo: no me toques porque todavía no he ido al Padre, es porque Él todavía tenía que subir delante del Señor y presentar como sumo sacerdote, que fue hecho según el orden de Melquisedec, como nos dice el libro de Hebreos. Él subió delante del Padre y presentó las primicias de la resurrección. ¿Y quiénes son las primicias de la resurrección? Lo que dice aquí en el libro de Mateo 27:51.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, o sea, si el Señor, su resurrección fue al final del Shabbat semanal. Podríamos decir del sábado en la tarde noche fue que realmente Él resucitó. Entonces, después de que Él resucitó, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿Ok? Entonces, cuando Él se encontró con María, o María lo encontró, Él todavía no había subido al Padre con las primicias. ¿Y cuáles eran las primicias? Las Gavías, las primicias de la resurrección, que eran esos santos que habían resucitado. Solamente cuenta que estos santos que salieron de los sepulcros vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos, pero después no vuelven a aparecer. ¿Qué pasó con ellos? Si habían resucitado, si estaban con esos cuerpos glorificados y ellos llegaron a Jerusalén y se aparecieron a muchos que se hicieron, no los vuelven a mencionar, o fue que se equivocaron en esta palabra. Esas son las palabras que uno se queda pensando y que hay que analizar. Entonces, estos santos que resucitaron son esas primicias donde Jesús cumplió con la fiesta de las primicias y los tomó con Él y los llevó delante del Padre para presentarlos como las primicias que vienen después de la resurrección de Yeshua. Entonces aquí estamos hablando de las 4 resurrecciones. Una, la de Cristo. 2, las que son las que aparecen aquí en este versículo 53 del capítulo 27 de Mateo. Y luego estamos hablando de la resurrección de la que nos habla nuestro Señor Jesús en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuál es esta primera resurrección? No es ni la resurrección de Cristo, ni de las primicias de los santos que se levantaron, sino que esta resurrección es de la que habla Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, cuando dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción. Entonces Yeshua cumplió con la Pascua, cumplió con los panes sin levadura, cumplió con la fiesta de las primicias, también cumplió con la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que fue cuando Él mandó la presencia del Señor, el Espíritu de Dios, sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Para qué? Para darles ese poder o esa gracia para ir y predicar el Evangelio, para ir y predicar la palabra de que el Mesías había venido y que en el Mesías podíamos tener reconciliarnos con el Padre, y que lo predicaran primero en Jerusalén, porque era primeramente al pueblo judío, y que después fueran extendiéndolo hasta lo último de la tierra. En ese día de Shavuot o de Pentecostés, estaban reunidos los 120 en el aposento alto, y dice el libro de los Hechos que vino de repente sobre ellos un estruendo del cielo y que se les repartió en una manifestación visible el poder del Espíritu al momento que él hablaron en otras lenguas. Pero en el libro de Levítico, en el capítulo 23, todavía quedan pendientes 3 fiestas, que es la fiesta de las trompetas, ¿okay? La fiesta de las trompetas. Queda pendiente la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del arrepentimiento, y queda pendiente la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas que el Señor Jesús va a cumplir y que están manifestadas en el libro de Apocalipsis de manera muy clara para el que quiere verla. Para el que no quiere verla, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, cuando dice Pablo que van a sonar las trompetas para que haya esa transformación, él está hablando del cumplimiento de esta fiesta, de la fiesta de las trompetas. Y esta fiesta de las trompetas tiene la característica de que nadie sabe exactamente el momento en que comienza.
Por eso es que dice que nadie sabe el día ni la hora en que Él va a venir, pero sí conocemos el tiempo. La fiesta de las trompetas se realiza en el 9º mes, pero el mes ya sabemos que en el calendario judío comienza cuando se mira el primer pedacito de la luna que asoma en el cielo. Pero no sabes exactamente la hora en que la vas a ver, sabes más o menos. Dices, ay, ya está terminando el 8º mes, ya estamos en el día 29 del 8º mes, ya mañana debería verse la luna, pero puede ser que se mire en el 30 o que se mire en el 1. Entonces, hasta que se mira, en ese momentito anuncian, está comenzando la fiesta de las trompetas y toda la gente debe dejar de hacer lo que estaba haciendo para ponerse sus vestiduras, para recibir o para empezar a celebrar la fiesta de las trompetas, que es un llamado de atención y bueno, tiene un significado que tampoco es el momento que lo vamos a ver ahorita. Pero se suena la trompeta varias veces. Creo que actualmente la suenan 100 veces en el pueblo de Israel. Pero se suena la trompeta varias veces. Y dice Pablo que a la final trompeta es que el Señor Jesús nos va a llamar y nos va a transformar. Pero en el libro de Apocalipsis, la última trompeta se suena después de los primeros 7 sellos, y obviamente las primeras 6 trompetas viene la 7ª trompeta. Y si tú lees ahí, dice que después de eso comienzan las copas de la ira de Dios. Entonces en ese momento muchos probablemente vayamos a perder la vida. Y el juicio no es un juicio de destrucción para nosotros, como podría alguien decir, no, pero es que el Señor no va a derramar su ira sobre justos e injustos. Es totalmente correcto. Lejos sea de Dios o lejos sea de ti, le dijo a Abraham, que tú vayas a derramar tu ira sobre los justos al mismo tiempo que los injustos. Nunca lo vas a hacer porque eres el juez de toda la tierra, el juez santo, y Dios no lo va a hacer. Por eso el Señor va a separar. Pero al momento de derramar su ira, al momento de derramar ese último que ya se va a quitar toda la misericordia, toda la compasión del Señor, antes de ese momento el Señor va a estar pues limpiando a su pueblo. Entre la fiesta de las trompetas y la fiesta del arrepentimiento o el Yom Kippur hay 10 días. Entonces, en estos 10 días, en el pueblo de Israel lo que se hace es que son 10 días de ayuno o son 10 días de aflicción. Son 10 días donde la gente busca ponerse a cuentas con el Señor y son tiempos que no son para estar bailando, sino que son tiempos para poner las barbas en remojo. Entonces podríamos decir de que estas 3 fiestas que faltan va a ser el Señor Jesús, donde Él va a traer pues este tiempo de arrepentimiento, sobre todo para su pueblo Israel, y el último momento para que la gente pueda arrepentirse y volverse a Él, antes de que venga el día de Yom Kippur, que es el día donde se va a desatar un juicio tremendo. Pero después de este juicio, de esta ira, es que viene la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es que Dios va a habitar con nosotros, y es cuando dice de que Él va a reinar 1000 años con su pueblo. Pero Jesús sabe perfectamente lo que tú estás haciendo. El Señor Yeshua, que es el dueño de la iglesia, es el dueño de la congregación, es el dueño del pueblo de Israel, sabe y conoce perfectamente tus pensamientos, conoce perfectamente tu sentarte y tu levantarte. Cuando le da el mensaje a las iglesias, es impresionante que dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras. O en otras palabras, yo conozco perfectamente tu proceder. A la iglesia de Esmirna, en el versículo 9, le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu proceder. A la iglesia de Pérgamo, versículo 13, yo conozco tus obras. Yo conozco perfectamente lo que estás haciendo. A la iglesia de Tiatira, versículo 19, yo conozco tus obras. Yo conozco perfectamente lo que estás haciendo. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, yo conozco tus obras, en el versículo 1. A la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 2, yo conozco tus obras. A la iglesia de la Odisea, en el versículo 15, yo conozco tus obras. Yo conozco exactamente lo que estás haciendo. Si lo dice 7 veces, debería llamarnos la atención. El Señor Jesús conoce perfectamente la crisis por la que como iglesia estamos pasando. Conoce perfectamente todas las cosas buenas, malas y feas
que nosotros estamos haciendo como creyentes. Y Él da este mensaje a las iglesias. Les dice las cosas buenas que están haciendo, pero les dice también las cosas malas y las cosas feas. Y les dice al final a todas sin excepción. Oye lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice al que venciere. Bueno, le dice primero, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después dice al que venciere. A la iglesia de Esmirna le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después dice, al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Al que venciere, le dice a los efesios, le daré de comer el árbol de la vida. A Pérgamo le dice, el que tiene oído, oiga. Al que venciere, le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca con su nombre. A Tiatira le dice, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. A Sardis le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. A Filadelfia le dice, el que venciere, yo lo daré columna en el templo de mi Dios. A la Odisea le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No dice a todos los de la iglesia de Filadelfia, a todos los de la iglesia de la Odisea, a toditos los de la iglesia de Sardis, a toditos los que se congregan en Tiatira, o en Éfeso, o en Pérgamo o Esmirna. Es únicamente para el que venciere. Y si esta palabra está previo, o son parte de las cosas que el Señor le dijo, las que ha visto, que es al Señor glorificado, las cosas que son, esta es la condición actual, es necesario que las estudiemos. ¿Por qué? Porque dice al que venciere. ¿Al que venciere qué? Al que venciere las cosas que están por venir y que comienza con la apertura de los sellos por parte de el Cordero. Así que te dejo esta meditación para que tú pues pienses en ella y que busquemos ser parte de los que venciere, que estudiemos más la palabra. Vamos a estudiar un poco más sobre esta gente, que quién es la que vence realmente, pero es necesario que estemos preparados. Mira, la palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos, dice que nosotros tenemos que evitar que haya una raíz de amargura en nosotros que nos pueda hacer caer de la gracia, y esa gracia es el poder. ¿Y qué es la raíz de amargura? Es un resentimiento. Es un resentimiento. Y dice el Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú que me estás escuchando has tenido una mala experiencia en una iglesia con un pastor, con un sacerdote, con un religioso que ha estado en alguna posición de autoridad contigo y ha abusado de ti, en cualquier sentido, no permitas que la amargura te contamine y te haga caer de la gracia o del poder que Dios ha puesto a tu disposición para que tú puedas vivir la vida que tienes que vivir. No permitamos ser nosotros de los que tropiecen o que nos entreguemos a unos a otros y que unos a otros nos estemos aborreciendo, tal como está sucediendo. Y esto cada vez va a ir más en aumento, porque cada vez más se va a establecer esta religión que va a buscar darle gloria al anticristo. Necesitamos volver a la palabra del Señor, necesitamos escuchar a la voz del profeta. Moisés dijo, el Señor les dará un profeta como yo, y a él tienen que escuchar, y ese profeta es el Mesías, el Señor Jesucristo. Y Él nos dejó su palabra revelada desde Génesis hasta Apocalipsis, pero de manera especial en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de manera particular y directa en el libro de Apocalipsis, en las revelaciones que el Padre le dio para que nosotros nos enteremos de las cosas que van a suceder. Hermanos, escudriñemos más y busquemos ser de estos que vencen, y que nosotros podamos ser parte de esta gente que va a resucitar en la primera resurrección, que no es la de Cristo ni las primicias, sino si nos morimos,
Si somos destruidos, si nuestro cuerpo es consumido, no importa porque vamos a resucitar. Y si acaso llegáramos a entrar vivos en el milenio, pues gloria al Señor, que se haga como Él quiere, pero que nosotros seamos de los que venzamos, que seamos, cuando al que venciere, pues yo voy a ser de esos de los que vamos a vencer, y tú también. Y levantémonos, no dejemos de que venga el enemigo y nos engañe, o que la falsa religión instituida, o este sistema religioso que se ha instituido, del cual el Señor Jesús está enterado y está sabido, y Él va a arreglar las cosas como tiene que arreglarlas. Salgámonos de ese sistema. En el mismo libro de Apocalipsis dice: pueblo mío, sal de Babilonia, sal de esa religión instituida. Y yo no te estoy diciendo que dejes la iglesia o que te vayas corriendo. Lo que te estoy diciendo es que realmente te metas en la palabra, y que sea la palabra la que te guíe con el poder del Espíritu Santo en tu vida, esa gracia que el Señor ha dejado para que vivamos la vida que Él quiere vivir. Arreglemos nuestros chivos, arreglemos nuestros problemas, arreglemos nuestra vida con el poder del Señor, y confiemos en que su poder, su gracia y su misericordia va a ser la que nos va a levantar y nos va a llevar a ser parte de este grupo de vencedores, de que vamos a estar delante de Él y que vamos a poder contemplar su rostro. Así que ánimo, no tengas miedo. Al contrario, yo lo que te llamo es como una atalaya para decirte: mira, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque el Señor aún no ha venido. Estamos a tiempo porque el Señor todavía prolonga su misericordia. Estamos a tiempo de arreglar lo que tenemos que arreglar. No tengas temor, no tengas temor. Acércate al Señor. No creas de que Él te va a echar fuera. Si has dejado de orar y piensas y tienes vergüenza, o piensas que el Señor no te va a escuchar, esas son mentiras del diablo. Él está siempre pendiente. Él no es como nosotros, que desechamos a la primera, a la segunda y la tercera. Él siempre vuelve a tener misericordia por causa del sacrificio de Jesús. Volvámonos a Él, volvamos a empezar y busquemos ser parte de esos vencedores que van a contemplar su rostro. Dios mediante así sea. Dios te bendiga.